Buenas tardes, buenas noches y buenos días para alguien. Les damos la bienvenida. Nosotros somos la Red Cultural para la Fraternidad Humana Red GFU y somos una red internacional, una ONG sin ánimo de lucro que nos autofinanciamos. Todo nació de un sueño, de una sola persona, de crear una gran fraternidad universal. Y hoy seguimos ese sueño miles de personas por el mundo. Aportamos, colaboramos, nos asociamos para promover conciencia y salud. Lo hacemos desde diferentes áreas, como el yoga, la meditación, la cosmobiología, el vegetarianismo, el arte, la ecología, las ciencias sagradas, las artes marciales, los exploradores caris, las mentes científicas y cualquier otra actividad cultural que nos desarrolle como seres humanos. Tal vez quieras recibir, tal vez quieras enseñar lo que sabes, o tal vez quieras colaborar económicamente o con tu trabajo. Así serás de la red, de personas, de corazones con un ideal de conquistar al mundo, nuestro mundo interior. ¿Quieres formar parte de ella? Si algo de esto te resonó, lo escribes en el chat. Nosotros hoy vamos a tener una maravillosa conferencia con un personaje increíble. Él nos va a hablar de la neurociencia y la meditación. Con su conferencia vamos a aprender a practicar la meditación, vamos a saber lo que la ciencia ha comprobado sobre la meditación y los resultados de esta meditación. Vamos a hablar sobre los yoga, el yoga antiguo, los Patanjali, los sutras, Vipassana, neurociencia, su importancia y beneficios. Y va a haber también una práctica corta. Nuestro ponente es doctor en naturopatía de Trinity School of Natural Medicine y también tiene un título, una licenciatura en masaje terapéutico, o sea, masaje terapéutico, rico. Es catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es bueno destacar que él trabajó en el Departamento de Educación Física y ahí él logró introducir el yoga como una disciplina, como una materia. Y bueno, es profesor de yoga con una minúscula experiencia de unos 50 años. Con nosotros le damos la bienvenida desde Colombia a Luis Bernardo Trujillo. ¡Bienvenido! Bueno, caramba, muchas gracias. Con esa presentación yo creo que ya no tengo que decir nada más. Me da mucho gusto, mucha satisfacción por lo menos ver algunos nombres conocidos, pero veo a Beatriz de Bogotá, Colombia, bienvenida. A Edgardo y a Jesús, bueno, tantas personas que han sido o son parte de nuestra vida. Me gustaría iniciar agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia esta noche o esta tarde. Y en segundo lugar, agradecer a todo este grupo técnico, porque es muy importante y muy interesante el trabajo que están haciendo para que esto se presente y salga al público. Así de que muchas gracias. Con relación a lo que nos decía Zulay, sí, me parece interesante y lo quiero como recalcar un poquito. La motivación que me dio por estudiar las cosas científicas que respaldaban las teorías que nosotros transmitíamos, como por ejemplo el yoga. Cuando se me brindó la oportunidad en la universidad de introducir el yoga, una de las cosas que más me recalcaban era ¿y qué experiencias, qué estudios, cómo se comprueba?
porque inicialmente el yoga y la meditación, y todavía en este momento la meditación, muchas personas la consideran como de tipo religioso o filosófico. Así de que teníamos que tener algún tipo de base. Y eso me llevó a estudiar, a investigar, a ver qué había sobre el tema. Pero estamos hablando de casi 50 años atrás. Así de que lo que tenemos ahora es una gran oportunidad para las personas para que se instruyan y saquen conclusiones de lo interesante que es esto. Voy a tratar de hacer cosas técnicas que no son mi especialidad, pero que creo que funcione. Aquí vamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias por el background. Bueno, ya explicaron un poquito sobre más o menos cuál es la idea que tenemos. Vamos a hacer la presentación hablando un poquito sobre el origen del yoga, sobre Patanjali, sobre los Yoga Sutras. Vamos a hablar un poco sobre qué es la neurociencia, qué tan importante es este conocimiento en nuestra vida diaria, y vamos a terminar un poquito con un resumen, beneficios y la parte práctica. Comenzaremos hablando un poquito sobre el Tíbet. Siempre que hablamos de yoga, siempre que usamos la palabra meditación, inmediatamente nos viene a la mente ese lugar tan exótico, y lo que llamamos el techo del mundo, ese centro espiritual del planeta que algunas personas lo asocian con el séptimo chakra. Así como nosotros tenemos 7 chakras, se entiende que el planeta, que es un ser vivo, también tiene chakras, y uno de ellos, el séptimo, se encuentra en este lugar, en el Tíbet, un país a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que está entre 2 cordilleras muy importantes, el Kunlun y el Himalaya, que es muy famoso. Es una cuna de maestros espirituales. Muchos de ellos se desplazaron para compartir su sabiduría. Aunque se dice que el verdadero origen del yoga se pierde en la noche de los tiempos, pero llega a nosotros como un producto del desarrollo de la tradición hindú. El yoga se ha atribuido a Patanjali. Y vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Perdón. Les digo que las fallas técnicas. ¿Cómo devuelvo esto? Bueno. Gracias. Bueno, entonces hablamos un poquito sobre Patanjali, un personaje que se dice que vivió unos 200 o 300 años antes de Jesucristo. Su nombre verdadero era Gonardilla. Es autor de algo que se llaman los Yoga Sutras, que son aforismos del yoga. La parte importante que él nos dio, que nos dejó, es que trató de recopilar toda esa información que estaba distribuida. Si tienen una imagen de lo que es el Tíbet, es lleno de montañas con nieve perpetua, moverse de un lado a otro era muy difícil. Los maestros estaban muy aislados y él resumió, recopiló toda esa información que había y la produjo, la dejó en unos libros que se llaman los Yoga Sutras. Es muy interesante el aporte de él porque realmente se presenta o se dice de él como un filósofo, pero para mí, en mi opinión, fue un científico, alguien que realmente puso unos puntos de vista y que con el tiempo se han venido comprobando de que sí, es la forma en que nosotros decimos podemos llevar a una persona del paso A al paso Z, cómo una persona puede hacer este recorrido y obtener los beneficios que él menciona. Esos 8 elementos básicos son el yama, que se consideran abstinencias, pero que también se pueden relacionar con restringir o controlar.
Ahí hay algo muy importante que son el ahimsa, que es la no violencia. Y generalmente nosotros hablamos del cuerpo no de uno solo, sino hablamos de 3 o 4 cuerpos, el físico, el emocional y el mental espiritual. Cuando hablamos, por ejemplo, de abstenerse, ¿abstenerse de qué? Abstenerse de tóxicos que afecten estos cuerpos. En el caso de la ahimsa, la no violencia, también sería decir, no voy a violentar mi cuerpo físico, lo puedo violentar con alimentos, lo puedo violentar con malas prácticas, etcétera. Está también la satya, que sería como no mentir, la steya, que sería no robar, el brahmachari, que sería el control, y más que todo como evitar el desperdicio, y el aparigraha, que sería como el no codicionar. El niyama serían normas de vida, estas disciplinas individuales y actitudes hacia uno mismo. Ahí encontramos, por ejemplo, el sauce, que es una pureza, limpieza, la alimentación equilibrada, el santosh, que es muy interesante porque es ese estado no de estar feliz, muerto de la risa, sino ese estado de contentamiento, ese estado que vemos, por ejemplo, y que vamos a hablar un poquito más adelante, esa cara, ese semblante que ven siempre en las fotos de Gautama con una ligera sonrisa. Están tapas, que es autodisciplina. Autodisciplina es no nada impuesto, es algo que yo tomo, algo que yo voluntariamente quiero iniciar. Es Vadaya, que es el autoconocimiento, la observación que lleva al desarrollo espiritual, y finalmente hablan del Ishvara, que es esa forma de entrega, de entregarnos en la idea de que me uno, me identifico con algo distinto, algo superior. Es también algo como decir, me libero de este mundo en el aspecto material. Algo más conocido son las asanas. Estamos hablando más o menos de las posturas del cuerpo. Se habla en el Yuga Yoga Yogismo, una de las obras maestras del doctor Serge Reynaud de la Ferrière. Habla de que hay más o menos unos 84,000 movimientos o posturas que puede hacer el cuerpo humano. De esas, él las redujo a 84, que la llamó asanas básicas. Son poses, posturas específicas que sirven para limpiar canales de energía, ayudan a crear balance, un balance mental. Muy importante esto, el balance mente y cuerpo, que lo vamos a estar hablando en este espacio. Pero fundamentalmente en plena conciencia. Luego hablamos del pranayama. El pranayama muy poco conocido hasta hace unos años. Yo me acuerdo que leí un libro de un swami hindú que decía, los occidentales no saben respirar. Eso me sonó un poco así como petulante, que si yo desde que nací estoy respirando. Pero apenas comencé a hojear el libro, a profundizar en el libro, en las técnicas que daban, los beneficios que daba, llegué a la conclusión de que él tenía toda la razón. No sabemos respirar. Entonces, prana es igual a energía y ayana es igual a expansión, o sea, una expansión de la energía que la vamos a aplicar para todo el cuerpo. Luego viene un término un poco menos conocido que es el pratyahara. Prati es igual o significaría algo como afuera, externo, y ahara, que representaría como alimento. Sería como aumentar el dominio sobre las influencias externas. El yo que trata de dominar, controlar, entender y estar por encima de todas esas influencias que recibimos en una sociedad que le da mucha importancia a lo externo. Le damos mucha importancia a cómo estoy vestido, cómo luzco, el cabello, el carro, el reloj, etc. Esta sería como un paso previo para la siguiente, que ya comienza a estar más interesante, que es el dharana, que es la concentración, es la atención en un punto fijo. Es tratar de que la mente esté en algún sitio, y vamos a ver y vamos a entender, según la neurociencia, lo difícil, de pronto casi imposible que es esto. De eso nos da la pauta, la oportunidad de entrar a algo distinto, algo superior, que es el dhyana,
que es la meditación, ese flujo de la atención se vuelve continuo. La mente observa su propio comportamiento, el observador y el observado. Y esto nos lleva a ese punto culminante que he llamado el samadhi, que tiene varios niveles. Hay un samadhi que es un samadhi parcial, etcétera, hasta que se llama el maha samadhi, que es ya el plano máximo, donde cesan todas las fluctuaciones de la mente y se disuelve la percepción del yo, y le da paso a ese concepto de la unidad. Algo que en teoría pues se ve y se oye muy fácil, pero que es muy difícil. Existe una cantidad de técnicas de meditación. A veces las preguntas de las personas es, ¿y qué meditación practica? ¿O qué meditación nos recomienda? Hay la Kundalini Yoga, está el Zazen, hay meditaciones con mantras, la meditación trascendental. Yo particularmente tuve la oportunidad de ser iniciado hace muchos años cuando estaba en esta búsqueda en Bogotá del maestro Devanand, que él traía una meditación donde utilizaban mucho el mantra personal, y eso era algo que teníamos que trabajar, repetir, y nos permitía el desarrollo de ciertas áreas de la conciencia. Muy interesante, porque ahora en este momento podemos ver de que no estaban muy equivocados y que esas técnicas funcionan. Ahora en este momento se habla mucho de algo que dicen mindfulness. Mindfulness se puede traducir en español como una plenitud mental. Pero hay algo que llama la atención, y es algo que a pesar de tantos siglos continúa funcionando y continúa dando resultados. La Vipassana, una de las más antiguas técnicas de meditación de la India, que fue redescubierta por Gautama, el Buda. Y estamos hablando de esto de más o menos más de 2500 años. Claro que son cálculos que se hacen basados en los personajes, no podemos decir que eso es exacto. Y esto significa ver las cosas tal como son en realidad. Son una forma de autopurificación mediante que la autoobservación. Lo que hablábamos anteriormente, la observación, muy importante, no es mirarnos, es observarnos. Si miran, por ejemplo, la foto que tenemos ahí, esta es una foto muy bonita que me gusta, me agrada mucho, del Buda. Se ve como una persona muy varonil. Sin embargo, podemos observar detalles como la postura, cómo tiene la cabeza. Esto es muy importante en la práctica del yoga. La cabeza, el cuello no está así caído, que muchas personas lo hacen con la cabeza inclinada. El cuello está en retracción. Es este movimiento donde se lleva hacia atrás y ligeramente se lleva el mentón hacia abajo. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver más adelante y lo vamos a comprobar de que esto que él tiene, esto que él demuestra con su apariencia, es algo que la neurociencia está comprobando. Podemos mirar también la postura de su columna vertebral. La columna está erguida. Se dice que la columna debe estar erguida, pero sin tensión. Los hombros deben estar ligeramente hacia atrás. Podemos mirar, por ejemplo, la postura de sus manos. La postura de sus manos encontramos algo que los que conocen más del concepto yoga o lo practican, saben de lo que son los mudras. Y los mudras no solamente son los mudras que se hacen con las manos, se hacen con otras partes del cuerpo. Se pueden hacer mudras también como lo está haciendo él en esta forma, con las piernas. Se puede hacer un mudra que es muy importante y que pocas veces lo practicamos, que es el mudra que se hace con la lengua. Llevar la lengua doblada hacia la parte superior, la más atrás posible del paladar. El Kechari Mudra. Estos son parte de esas técnicas que están ahí, pero no las vemos. No vemos, por ejemplo, la forma en que está respirando. En la Vipassana es muy importante la atención.
vamos a ver la influencia del mundo exterior en ese trabajo interior. Y aquí, por ejemplo, él insiste, y fue transmitido por sus discípulos hasta nuestro momento, la técnica de respirar, la forma en que respiramos es fundamental para que ese proceso mental se pueda ir dando. Las técnicas, como les digo, los resultados es algo maravilloso porque después de miles de años siguen dando resultados para las personas que profundizan en este tema. Pero no siempre fue así. Esa relación que había antiguamente donde teníamos la persona que era el máximo sacerdote y a la vez era el gobernante y era el máximo expositor del conocimiento de la sabiduría. No, llegó el momento en que los preceptos religiosos comenzaron a imponerse y comenzó a haber una diferenciación entre lo que eran los conceptos filosóficos, el concepto de la ciencia y el concepto de la religión. El poder religioso quería impedir cualquier cosa que tratara temas distintos a sus planteamientos. Y así apareció lo que llamaríamos la revolución científica, que sucedió más o menos entre los siglos XV y XVI. Se salió de algo que era muy tradicional, los manuscritos. Muchos recordarán los famosos papiros egipcios y se pasó a los libros impresos. Ahí comenzaron a estar las obras de Copérnico, que lo conocíamos como padre de la astronomía moderna, Galileo, quien siguió sus planteamientos, y es muy conocido la persecución que tuvo por la iglesia, no vamos a ponerle títulos, pero esa persecución donde le pedían, primero en buenas maneras y luego con amenazas de quemarlo si él no se retractaba de los planteamientos científicos que él hacía, que eran sencillamente las comprobaciones de lo que ya había estudiado Copérnico. Aparece un personaje como René Descartes. Para investigar la verdad es preciso dudar de todo, es uno de sus principios, uno de sus planteamientos, y comienza a definir o a plantear esa separación entre iglesia y ciencia, que ahora en este momento tratamos de recuperar, trabajamos en eso. En la idea de que la iglesia debería preocuparse de las cosas espirituales, de las cosas psíquicas, de las cosas del espíritu, mientras que la ciencia, como él era un gran matemático también, se debería ocupar de los planteamientos concretos. Está también el caso de Isaac Newton. Lo que sabemos, dice él, es solamente una gota. Lo que no sabemos es todo un océano. Él tuvo que escribir muy en secreto muchos de sus trabajos, muchas de sus obras se dieron posteriores a su muerte. Quiere decir que no se atrevía a darlas al público porque sencillamente sería perseguido por ese mismo punto. También está otro personaje muy interesante, Francis Bacon, que hablaba y decía, el conocimiento es poder. Hipócrates afirmaba y hablaba que cuando el cerebro se enferma, podíamos volvernos locos o delirantes, tener trastornos, y eran trastornos mentales que afectaban también el cuerpo físico. O sea que desde esa época se hablaba de esa necesidad de integrar el cuerpo. El cuerpo no era solamente un órgano, sino era el manejo que tenía de energía de todos los órganos que forman el cuerpo como unidad, como si fuera una gran orquesta donde los instrumentos aparentemente están separados, la trompeta, los violines, el cello, el contrabajo, pero en definitiva forman una unidad que da un resultado especial. Y él lo entendía perfectamente, el cuerpo como una unidad, algo que se perdió, pero que de nuevo en este momento estamos recuperando. Y eso lo hacemos también gracias a las tradiciones de medicina muy antigua. Estamos hablando de miles de años antes de Jesucristo, como la medicina china y la acupuntura que llega hasta estos momentos
y la medicina ayurveda, una técnica médica muy importante de la India. Pero, ¿qué pasó? Venimos ya acercándonos un poco más y por ahí para 1906 el Premio Nobel de Medicina se le entregó a un médico y científico español. ¿Qué hizo? Los estudios que realizó sobre la estructura del sistema nervioso, el doctor Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué pasó antes de él? Se pensaba que el cerebro era una masa compacta, prácticamente era como una especie de unidad, pero él, gracias inclusive a un microscopio que le regalaron por su trabajo de beneficio que hizo hacia una comunidad, comenzó a estudiar y como tenía también una gran afición por el dibujo, comenzó a poner en papel todo lo que él veía a través del microscopio. Y él prácticamente fue el que descubrió que el tejido cerebral estaba compuesto por células nerviosas individuales y que las relaciones entre ellas que daban lugar a la propagación de los impulsos nerviosos. Es muy importante porque la idea que tenía el doctor Cajal era que si estábamos a una altura y vemos, por ejemplo, un bosque, lo vemos como una unidad todo verde. Pero si nos vamos poco a poco metiéndonos, acercándonos hacia él, comenzamos a dar cuenta de que son árboles independientes. Ese fue su trabajo, ese fue su descubrimiento, algo que le permitió ese premio del Nobel. Esa información, que es en este momento lo que constituye la base de la neurociencia, algo que realmente nos llega a este momento y que comenzó de una manera muy interesante, porque había el estudio del cerebro, pero habían cosas que no entendían cómo producían las emociones, los sentimientos, la memoria, la mente. Ellos tenían ahí el aparato, era el aparato receptor, pero de ahí en adelante había una cantidad de elementos que ellos no entendían cómo funcionaban. Eso hizo que comenzaran a profundizar sobre el aspecto de la neurociencia. Aquí, por ejemplo, vemos una neurona, algo que encontramos fácilmente ahora en cualquier texto, en cualquier entrada que hagamos a Google. Vemos la neurona. Las neuronas son de diferentes cualidades o características, están de acuerdo a sus funciones. Se pueden dividir generalmente en tres tipos: sensoriales, motoras e interneuronas. Se dice que el cerebro está compuesto por más o menos unos 100 billones de neuronas. No tengo ni idea quién las contó, y si alguien no me cree, lo invito para que vaya y comience a contarlas. Le va a tomar un ratito. Vemos el núcleo, que es precisamente el centro de la neurona. Está en esa partecita que es como moradita, vemos ahí al lado izquierdo, no me alcanzó a salir bien, dice que es el núcleo. Ese es el núcleo, es lo que llamaríamos el soma, que es el cuerpo celular. Si lo imaginamos como un árbol, esta célula podríamos decir que vamos a ver las raíces, que sería lo que vemos como los axón, ¿sí? Son las vías de salida. Y en el otro lado, también en el mismo color, está la dendrita, que podríamos decir que son como las partes superiores del árbol donde se recibe. Pero ¿recibe de qué? Recibe del axón de otra neurona. Y este axón descarga ¿en dónde? En la dendrita de otra neurona. O sea, que este juego de energía que lo vemos ahí es algo que recibe en un lado, va a través del cuerpo, de esa parte somática, que se transmite a través del axón que lleva esa parte de la célula de Schwann, y etcétera, y va llegando hasta el otro extremo. Estamos hablando de segundos y posible mucho menos de un segundo. Ese mensaje a través de las dendritas
que serían como las ramas, recibe los impulsos nerviosos y los transmite al cuerpo de la neurona. En la parte intermedia está esto que les describo, que son como esos pequeños anillos y que están muy importantes, están recubiertos por mielina, que es un recubrimiento por capas de grasa. Eso es muy interesante tenerlo en cuenta porque hay muchas situaciones, muchas desbalances. Yo no hablo de enfermedades, pero hablo de desbalances que presenta el sistema nervioso dado a la mala alimentación y etcétera. Volvemos al tema inicial cuando hablábamos de el llama y el niyama. ¿Qué es lo que yo tengo que poner en mi cuerpo para que mi cuerpo haga su trabajo? El cuerpo es una máquina perfecta que no hay que decirle qué hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Lo único que nosotros hacemos es ponerle los elementos para que él realice su trabajo. Cuando falta esa mielina, ¿qué pasa? Se producen enfermedades muy serias. Una de ellas es la escleroterosis múltiple. ¿Qué necesitamos para esto? Por ejemplo, para dejar solamente un nombre, una inquietud, vitamina D. Necesitamos tomar sol, necesitamos consumir omegas de buena calidad. Ahora, en esta lámina, vamos a ver eso que estábamos hablando, la entrada y la salida. Cómo se produce la entrada en una neurona y cómo se produce la salida. Y ahí, en esa foto, van a ver lo que hizo que resaltara y le mereciera el Nobel el doctor Santiago Ramón y Cajal. Antes se pensaba que la neurona eran unidas, que era como un cable, vamos a decir que está conectado al outlet, a la salida, y que el cable va continuo hasta la lámpara. Él se dio cuenta que esas estaban separadas, que había un espacio, eso que le dijeron la sinapsis. Y en ese espacio, si ustedes alcanzan a ver, estas láminas originalmente tenían movimiento y tenían eso, pero nunca supe cómo, cómo se activaban. Así de que para la próxima, si alguien que está ahí dice yo, con mucho gusto. Vamos a ver unos puntitos. Esos puntitos que vemos ahí es algo muy interesante que llamamos los neurotransmisores. ¿Sí? ¿Y qué son esos neurotransmisores? Son unas hormonas que secreta el cuerpo. Ahí no lo vamos a ver, pero vamos a decir que de un lado se van a abrir unas pequeñas compuertas, salen esos neurotransmisores y ¿qué pasa? Del otro lado se abren las compuertas y lo recibe. ¿Y qué es lo que se están transmitiendo? Información. Lo que se está transmitiendo son impulsos eléctricos que se mueven a través de estos pequeños espacios y que, como le digo, vienen desde el cerebro a través del sistema nervioso central y van hasta el dedo gordo de su pie. Así es de que cuando usted está caminando descalzo y se puya el dedo gordo del pie, esos impulsos se van transmitiendo en esa forma que les estoy explicando hasta que llegan al cerebro. El cerebro lo registra en las zonas internas del cerebro y dice, eso es dolor. Y lo devuelven de nuevo al pie y usted dice, wow, quita el pie y dice, eso duele, pica. Eso lo hacemos en fracción de segundos. Se toma un tiempo, porque nada en el cuerpo humano es inmediato, es automático. Toma un tiempo, pero ese es el trabajo maravilloso que hace el sistema nervioso. Aquí en esta foto, que lástima si hubieran tenido la oportunidad de moverla, es muy interesante ver cómo en el momento en que cada neurona recibe esas cartas, esos mensajes, la neurona hace un movimiento, una pequeña explosión, y en esa explosión, ¡pum!, hace una descarga. Esa es la luminosidad que tratamos de ver en estas. Esto sería una ampliación de los beneficios que tiene ahora toda la maquinaria que tenemos para ponerla en servicio de la neurociencia. Entonces vemos colores. Vamos a ver que hay colores que son rojos, hay colores que son medio amarillos, medio morados, etcétera. Y todo eso va a representar actividad neuronal. Ese ritmo, porque las neuronas tienen un ritmo, ¿sí? No es una cosa que hagan a la loca, no, tienen un ritmo. El ritmo de descarga promedio
es de 8 a 10 de estos sonidos, de esas descargas que les digo por segundo. Eso es lo que llamamos, están en alfa. Esa de alfa, beta, gamma, son las formas, son los idiomas en que se hablan las neuronas. Es la forma en que se habla nuestro cuerpo, en una forma interna. Esa es la velocidad primordial del cerebro y que es fundamental para la práctica de la meditación. ¿Y por qué? No sé si más adelante tenga eso, pero les puedo adelantar algo y lo podemos repetir si llega después, no me acuerdo. Es porque ese ritmo viene de la parte posterior, allá del cuello, donde está el bulbo raquídeo, y viene y se va moviendo lentamente por las partes internas hasta que llega a la parte superior, que es parte del cerebro más avanzado que tenemos los seres humanos. Lo vamos a ver más adelante. Y ahí es donde se comienza a tener la conciencia de lo que está pasando. Entonces, cuando hay la intención, la idea de meditar, ese tipo de respiración, ese tipo de trabajo que hacen las neuronas, esa forma en que van transmitiendo, yo lo hago el movimiento así, pero eso se demora segundos, es lo que facilita que las ondas alfa sean como una especie de semáforos, por llamarlo de alguna manera, que paran y van interrumpiendo la información, porque la información la estamos recibiendo por los ojos, la estamos recibiendo por los oídos, la temperatura que percibimos, los olores, en la ropa, en el cuerpo. Eso nos ocasiona distracciones. Esa alfa, esa energía alfa, permite que esos otros receptores se vayan aquietando. Y es muy interesante, tenía unas fotos, no se pudieron conectar bien, donde se ve el cerebro y se va viendo como me acuerdo mucho cuando estaba en Colombia, que nos subíamos a un monte, a un cerro muy especial que hay allá que se llama Monserrate, y nos subíamos temprano en la madrugada para ver cómo se apagaban las luces de la ciudad. Y eso es una de las formas que me trae mucho recuerdo cuando hablo de esto, porque sí, las zonas del cerebro ¡pum!, se van apagando, va disminuyendo esa actividad neuronal hasta que todo se va centrando aquí en lo que llamamos la corteza prefrontal. No sé si voy muy rápido, no sé si la idea la están tomando por donde quiero ir. Hay la idea fundamental de que dicen las personas, a veces dicen las personas, ¿y qué está haciendo? Está sentado en un sofá así mirando para el techo y dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, no estoy haciendo nada. Si es el caso, nuestra esposa nos está preguntando, ¿y en qué está pensando? Todo lo contrario a lo que creemos, que cuando estamos en ese estado que digo que no estoy pensando nada, en ese estado es cuando hay más actividad cerebral. Y esto fue una cosa muy interesante que lo descubrieron porque estaban colocando a las personas en esas máquinas que voy a mostrarles algunas ahorita, fotos, ¿no? Y entonces mientras les ponían los electrodos y los iban conectando, las personas se quedaban quietas, calladas. Pero en el aparato, en los monitores, se comenzaba a ver esa actividad, se prendían, se apagaban, eso parecían juegos pirotécnicos. Entonces venía la pregunta, ¿en qué está pensando? La persona respondía, no estoy pensando en nada. Entonces se fueron dando cuenta de que en ese momento era cuando más actividad mental había. Esa actividad, ese ruido mental, eso que llamamos el parloteo mental, que Santa Teresita la llamaba la loca de la casa, que también los orientales la comparan, dice, con un mono, imaginémonos el mono que está saltando de un lado para otro, borracho y además picado por abejas. Entonces, imagínense, este pobre animalito salta de un lado para otro, etcétera. Esta actividad o lenguaje alfa se empieza a generar desde la parte posterior, va hacia las capas superiores y es lo que nos permite el trabajo de la meditación. Estos son los estudios a los cuales ha llegado una universidad de Birmingham, una de las tantas universidades ahora en el mundo que tienen departamentos especializados en el estudio de la meditación.
Antes se hablaba y la ciencia ni tocaba ese tema, ni hablar de ese tema. ¿Y qué tenemos que ver nosotros los científicos con las cosas de la mente? Eso hay que dejárselo a los psicólogos, para el que está Beatriz, a los psiquiatras, a las personas que saben de esos comportamientos. Pero la medicina, los neurocientíficos comenzaron a darse cuenta de que eso era importante. Había que saber cómo y por qué. Una mente a la deriva, ahora se comprueba con la neurociencia, supone para nuestro cerebro un gran consumo de energía. Los estudios demuestran que este estado mental de ensoñación, o que también le llaman ahora piloto automático, que es el estado en que vivimos, para no decir que soy la excepción, muchas de las personas vivimos en estado automático. Vamos manejando, pero la mente está en otro lado. Ya lo hacemos automático, ya no miramos dónde está el freno, dónde está la gasolina, sino que lo hacemos, pero nuestra mente está en otro lado. Estamos hablando con una persona y la miramos a los ojos, pero nuestra mente, uy, se me olvidó llamar a fulano, tengo que salir corriendo, este hombre se está demorando. Espero que no estén diciendo esto aquí en mi charla. Se está demorando demasiado y la mente está divagando en un lado distinto del que realmente debería estar. Se dice que esas ondas alfa son como las señales, y esas señales son muy importantes para que el cerebro pueda hacer ese aquietamiento. En esta lámina pueden alcanzar a mirar, por ejemplo, la lámina que está del lado derecho, donde hay un poquito más de luminosidad sobre el fondo azul, hay mayor actividad neuronal, a diferencia de la otra. En esas láminas, cuando no quería poner muchas láminas, en esas láminas cuando se mira la parte frontal, donde está la corteza prefrontal, esa parte de ahí se ilumina. De hecho, para algunos neurocientíficos lo llaman la lámpara del minero. No sé si ustedes se acuerdan de los mineros que tienen un casco muy especial con una lámpara aquí, y que sencillamente ellos miran para la izquierda y todo lo demás queda oscuro. Solamente se enfocan en ese lugar donde está llegando la luz. Si lo hace para el lado contrario, lo mismo. O sea que está evitando interrupciones laterales. Eso es algo de lo que se logra con este trabajo que podemos comenzar a hacer conscientemente, de llevar nuestra mente a estos estados de tranquilidad, de evitar las distracciones y que la información llegue tranquilamente a la corteza frontal, que entre otras cosas es la zona más importante de nuestro cerebro. De hecho, es la última que se formó, facilitando la atención. Lo primero que se va a desarrollar con la meditación, la observación. Es importante porque también es esa parte de la cognición, donde tenemos la oportunidad de que todo lo que aprendemos vaya y se concentre en esa parte, que también se ha comprobado que después del sueño es cuando realmente esa parte como que comienza a digerir, a asimilar lo que escuchó y comienza a ser parte de ese proceso neuronal de la persona. Cuando avanzamos a estados más profundos de meditación, prácticamente toda nuestra atención está en la corteza frontal. Hay un neurocientífico muy conocido que se llama William James, decía: el control de la atención es tomar posesión de la mente, pues la realidad es aquello a lo que yo presto atención. Conclusión: si yo estoy aquí y no estoy prestando atención, no estoy viviendo una realidad. Una práctica de meditación de 30 minutos. Esto es bien interesante porque ahora lo podemos decir. No, ya se puede mirar, se puede medir, se puede apreciar de que es una realidad. Una práctica de meditación de 30 minutos, 5 días a la semana, durante unas 8 semanas, se ha demostrado que producen cambios en la corteza prefrontal. Se nota que la corteza está más gruesa, que la corteza tiene otra forma. Eso es lo que se denomina también la neuroplasticidad del cerebro. Muy importante. De ahí salen muchas técnicas que se usan ahora, de la visualización. Visualícese, levántese en la mañana y repítase la neurolingüística. No se diga, no diga cosas negativas.
Todo eso es parte de este estudio, eso es parte de los resultados de los trabajos a los que ha llegado la neurociencia que se pueden comprobar. También nos recuerda una frase famosa del doctor Santiago Ramón y Cajal, que decía que una persona que se lo proponga, eso no quiere decir que es a todo el mundo, la persona tiene que hacer un trabajo, la persona que se lo proponga puede llegar a tener cambios en su estructura cerebral, lo que llamamos la neuroplasticidad, porque antes se pensaba, yo me acuerdo que cuando estudiaba decía que las neuronas del cerebro no se reproducían si una persona y ahí quedó, y que si nació medio bruto así quedó para el resto de su vida. No, se ha demostrado que hay lo que se llaman caminos neuronales y que esos caminos los podemos ir manejando. ¿Qué es? Bueno, no sé, ya no quiero devolverlo, espero que hayan mirado bien las máquinas. Son máquinas de escaneo donde ponen a la persona y van mirando todas las áreas del cerebro. Son experimentos que hacen, por ejemplo, decirle a una persona, trate de concentrarse en algo. Puede ser una emoción, vamos a decir en alegría o en tristeza, algo que le produjo mucho impacto en su vida. ¿Y qué hacen ellos? Tratan de mirar las zonas del cerebro que comienzan a tener actividad. Esa es la manera en que ellos van mirando y van descifrando y van descubriendo, como en algo que vamos a ver más adelante, qué zonas del cerebro son especializadas para algo. Creo que estoy en, bueno, no sé si llego ahí al sitio, pero ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es una disciplina científica. Cada una de las ciencias que desde diversos puntos de vista estudia el sistema nervioso en el ser humano. Claro que comenzaron con estudios de animales, por ejemplo, muchos estudios se hacen con ratas que llamamos de laboratorio, conejos, etcétera, este tipo de animalitos que usan mucho para eso. El sistema nervioso humano es muy importante, pero no llegaban directamente a él, por eso comenzaron haciendo estos estudios anteriormente. Actualmente podemos identificar 4 distintas ramas de la neurociencia. La cognitiva, que es eso que usan los educadores del aprendizaje, etcétera. La afectiva, donde se maneja el tema de las emociones. La social, que es muy importante y que poco se conoce de eso, pero que hay neurocientíficos que se han dedicado completamente a eso, como algunos nombres que les voy a dar un poquito más adelante. Donde ellos se dan cuenta de que si una persona llega a comenzar a tener control de sí mismo, porque aquí, como en todo, comienza con usted para luego ir a los demás. Si la persona comienza a tener control de sí mismo, puede influenciar a los demás. Muchas de las técnicas del marketing y todo eso se le deben a este neurocientífico que comenzó a estudiar sobre ese aspecto de la emoción y la sociedad. Y está la educacional. Utiliza para su estudio instrumentos como el que vimos anteriormente de investigación. Le decimos que, por ejemplo, es muy conocido, ya muchas personas ya lo conocen. Dice, me van a hacer un EEG. ¿Qué es eso? Un electroencefalograma. El magneto de encefalograma, que es el MEG, y la resonancia magnética, que también ya es muy conocida. Muchas personas dicen, voy a ir a que me hagan una resonancia magnética. Y eso nos da oportunidad de que a través de estos aparatos nos demos cuenta de cómo funcionan tejidos más suaves de nuestro cuerpo y especialmente se llega a zonas que antes de otra manera no podíamos llegar. Creo que hasta aquí ya empaté los 7 sentidos porque hablo por un lado y la lámina iba por el otro. Entonces, vamos a averiguar de este detalle. Hablamos de 7 sentidos. Siempre se nos ha dicho que hablamos de 5 sentidos. Lo que llamamos la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Eso es lo que ahora en neurociencia se llama la esterocepción. ¿Y qué es esto? Es esa conciencia que vamos teniendo de lo que nos rodea. Es la información que recibe nuestro cerebro. Imagínense el cerebro como un personaje que está por allá recluido en un lugar donde no tiene acceso absolutamente a nada, pero le llega información
por unos medios donde le dicen de la luz, de la color, de la oscuridad, de los olores, de los sonidos, del gusto, de qué se percibe a través del tacto, etcétera. Y él toma una información. Eso es bien interesante porque realmente nos permite darnos cuenta que el tipo de alimentación, de información que tenemos, cultural, social, religiosa, etcétera, influyen mucho en esa recepción que tiene el cerebro. Y me atrevería a decir de que lo que vimos en esa película de The Matrix es muy cierto. ¿Qué es la realidad? Una pregunta bien interesante que también la neurociencia se lo hace. ¿Qué es la realidad? Lo que es real para uno no lo es para el otro. Los que conocen y han estudiado el tema del yoga se acuerdan de algo que incluso está en el yoga yoguismo que mencioné anteriormente, donde dice que los orientales dicen que el universo es mental y que vivimos en un maya. Es una especie de sueño, es una forma de la mente. ¿Y dónde está la realidad? Luego viene algo que se llama la interocepción, que es muy importante. ¿Qué es la interocepción? Son las señales prioritarias de dentro del cuerpo. Señales que nos envía el intestino, el estómago, aquello de, uy, tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, el corazón, estoy agitado, estoy emocionado, la respiración que dice tengo falta de aire. Cuando tengo falta de aire, esa función del pulmón tiene que ver mucho con el movimiento, las palpitaciones del corazón y a su vez con el cerebro. Todo esto es una información que procesa nuestro cerebro constantemente. Luego viene algo que también es muy importante, que me ha impactado y que en esa imagen que vimos del Buda podemos hablar cuando hablamos de algo que se llama la propiocepción, que es el sentido que da cuenta de cómo está el cuerpo. Es decir, en este momento estoy sentado, estoy acostado. Bueno, usted puede decir, sí, lo sé, lo veo, sí, pero el cerebro necesita saberlo. ¿Cómo están mis hombros? ¿En qué postura están mis hombros? ¿Y por qué es importante eso? Porque podemos adelantar, la postura es fundamental para los estados emocionales de mi cuerpo. Ustedes se podrán acordar de que una persona, si han tenido de ser jefes y llega una persona así medio doblado, medio agachado, démonos cuenta cómo está la mayoría de las personas. La mayoría de las personas con el teléfono siempre están con la cabeza inclinada. Ya se está hablando de que vamos a tener una gente en este momento joven que dentro de unos 15, 20 años, todos van a tener grandes jivas en la espalda por la postura. Pero esa postura, la forma en que yo pongo mi cabeza, la forma en que yo tengo mis hombros, dice mucho de mis estados emocionales. ¿Por qué razón? Porque esa información llega al cerebro y el cerebro la redistribuye a otros órganos, aparatos y sistemas. Entonces el cerebro no dice esta persona está alegre y tiene una postura así elegante, los hombros hacia atrás, una postura de cabeza, sino que llega todo doblado. El cerebro interpreta eso como, está deprimido. ¿Y qué hace? Comienza a trabajar con los otros órganos que producen hormonas y va a comenzar a producir hormonas que estén relacionadas con ese sentimiento que él interpreta a base de la postura. Muy importante, por ejemplo, lo vamos a ver, cómo están mis manos, cómo está la estructura de mi esqueleto, cómo es nuestra información. Muchas veces se ha pensado que es una información que es pasiva, no tiene importancia. Esta información el cerebro la envía, por ejemplo, al sistema inmune, al sistema endocrino y nos dan respuestas. Influyen en la atención, influyen en la memoria. Por ejemplo, les doy el dato por si alguien está estudiando, esa postura de leer y estar así recostado o estar casi acostado sobre el libro o estar acostado con el libro encima de la cabeza. Todas esas formas que impiden que se aumente la atención y disminuye la memorización. Eso está incluido también en estados de ánimo. Si yo estoy leyendo un libro porque tengo la obligación de, ay, mañana tengo que presentar este trabajo, inmediatamente el cerebro lo interpreta y él envía hormonas para que el cuerpo reaccione a esa información que acaba de recibir. Él no cree si yo estoy diciendo, no, era mentira. No, él interpreta y da ser. Es como
computador. El computador le pone usted la letra y la N es parecida a la ñ, pero no puso la ñ, entonces él saca la N. Entonces son pequeños detalles que nos vamos dando cuenta de cómo en este momento tenemos mucho de qué afirmarnos de que lo que estamos trabajando, lo que hemos trabajado por siglos, tiene razón. Por eso esa lámina que puse al principio para mí fue muy importante porque nos da oportunidad de mirar. A veces escucho a las personas que dicen que meditan acostados o bueno, de no hacerlo de cualquier manera, pues es mejor hacerlo. Pero realmente la postura del cuerpo, la postura de la espalda, además de las energías que suben de la parte inferior, allá donde está lo que llamamos el muladhara, la contracción que se hace con el esfínter anal, el movimiento de esa energía a través de la columna, lo que llamamos el kundalini, etcétera, es fundamental. El cerebro entiende y analiza eso. Posiblemente él no sabe que eso se llama meditación, ni que eso es yoga, ni que eso es kundalini, pero es las formas que él entiende por donde él toma y recibe la información. El cerebro fundamentalmente la analiza, la utiliza para tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, si yo voy a decidir y estoy con una postura de esas así bien deprimentes, ¿cuál cree que sea la decisión que va a sacar mi cerebro? Pues esas decisiones también tienen que ver con la posición, con la postura que tengo. Es interesante, y esto es un dato que me llamó mucho la atención, es que las personas con enfermedades fuertes mentales, en este caso como el Alzheimer, no pierden la interocepción. Ellos siguen, aunque su cerebro esté en esa manera, siguen siendo conscientes de cómo está el cuerpo, cómo están las manos, etcétera. El cerebro. Nosotros hablamos, por ejemplo, de electricidad y tenemos el dato de la electricidad que tenemos en la casa. El cerebro emite una cantidad de corriente. Cuando una persona está en un trabajo de meditación, está emitiendo una cantidad de energía y esa energía la perciben. Esto es un dato bien interesante porque se ha demostrado, no solamente por el aspecto del cerebro, sino como lo vamos a ver un poquito más adelante, el corazón. Cuando estamos en un grupo, por ejemplo, algunos de nosotros que tenemos la oportunidad de participar en grupos de estudio, grupos de culturales, etcétera, esa energía que produce nuestro cerebro, esa energía que produce nuestro corazón, tiene una cosa interesante que ya se demostró con la neurociencia, como le digo, a través de máquinas. No es que me lo crean o no me lo crean, ahora se puede comprobar. Van entrando en una armonía, van entrando en una misma onda de vibración, se van identificando unos con otros. El cerebro es la parte más grande de algo que llamamos el encéfalo. Se divide en dos hemisferios, el famoso hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El uno se encarga de las cosas concretas, el otro de las cosas sutiles. Pero las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos. También controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción. Esas son las partes que llamamos internas. Son las partes que están aquí en esto, no sé si en la otra lámina alcanzamos a ver algo más sobre eso. Entonces, esas partes internas son las que son básicas en el funcionamiento de la persona. Para la atención, los procesos cognitivos, la parte más importante es esta que les dije, que se ve adelante, ahí donde dice frontal, es la corteza prefrontal. Ahí es donde se producen los cambios iniciales, ahí es donde podemos decir que eso que nos dijeron de que usted puede cambiar su forma de pensar, es cierto. Usted puede cambiar su comportamiento, es cierto. Esas personas que dicen, no, es que yo soy así porque soy del signo Aries o el signo fulano, no. Son cosas que se pueden cambiar y se pueden demostrar que sí. En esta zona, cuando hay mucha actividad, quiere decir que esa área del cerebro está recibiendo toda esa energía alfa de que les hablé anteriormente. Hay otras áreas del cerebro que también tienen una gran actividad y hay algo interesante, que esa actividad no es única, o sea,
Cuando hay actividad en la corteza prefrontal, no quiere decir que la auditiva, la corporal se pare, no. El cerebro tiene diferentes idiomas. Y si estoy poniendo atención a algo, pero estoy moviendo, no sé si me ven, bueno, estoy moviendo mi mano, ese movimiento tan sencillo de mi mano, de los dedos de mi mano, o cuando las personas están en una clase y cogen un lapicerito y comienzan a hacer así, o tienen la pierna cruzada y cruzan una pierna, eso implica trabajo cerebral. O sea, su cerebro está tratando de poner atención a nivel de la corteza prefrontal, pero hay otras áreas, como les digo, de la parte interna del cerebro que siguen activas, siguen trabajando. Y estas tienen unas grandes descargas de energía y suponen una cantidad de recursos hemodinámicos enormes. Hemo quiere decir sangre. El cerebro produce muy poca energía, pero ¿qué? Consume casi el 20% de la energía que el cuerpo toma, que asimila. Por eso el trabajo de la alimentación de calidad, la alimentación entendida, porque cuando comenzamos a darnos cuenta de todos estos principios, es como un carro. Si usted tiene su carro que dice que es de gasolina super unleaded, no le va a poner gasolina que tiene mucho plomo, lo daña. Y lo va a dañar en corto tiempo, a lo mejor le funciona un tiempo. Igual pasa con nuestro cerebro. Tenemos que comenzar a darle los elementos que él necesita. Y ahí en ese caso, por ejemplo, están las famosas omegas, los ácidos que son tan importantes para el funcionamiento del cerebro. El cerebro más que todo es agua y grasa. Aquí, esas áreas específicas del cerebro que están en esta lámina, traté de ampliarla lo mejor posible para que tuvieran acceso pues a leerlas. Son esas áreas del cerebro que son muy importantes para él. La parte rosada, ¿sí? Que vemos ahí, es en la parte, no se alcanza a ver ahí, en la parte de afuera, al lado izquierdo, es lo que podríamos llamar es el cuero cabelludo. Luego, un poquito más hacia adentro, que es lo que alcanzamos a ver como una cosita con granitos, es lo que llamamos el cráneo, ¿sí? En la parte de café, en la parte de abajo, no se ve bien ahí, me quedó mal la lámina, es el cerebelo. Y la parte de la mitad, quiero que se enfoquen ahí, en esa lineecita que tiene más o menos un color, yo diría como medio rosadito, ahí donde están los nombres. ¿Qué nombres hay? Bueno, los nombres están en inglés, pero esos son más o menos la laringe, la lengua, los labios, los párpados, los dedos de las manos, las muñecas, los codos, los hombros, y arriba encontramos la parte superior del tronco. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que tiene el cerebro adentro. Esas son las partes del cerebro donde llega información de, por ejemplo, de cómo están mis ojos, qué estoy haciendo con mis ojos. Ahí me acuerdo, para que lo tengan en cuenta, cuando hagan trataka, por ejemplo, que es esa técnica propia de los sat karmas, donde trabajamos con la energía que penetra a través de nuestros ojos y que va a beneficiar zonas del cerebro. Entonces, ahora en esta lámina, que es la que llamamos somatotopic, es muy interesante, porque esa es la forma en que en esa área que les mostré anteriormente está dibujado nuestro cuerpo. Observen que en la parte exterior, bueno, en la parte izquierda no se alcanza a ver, pero en la parte derecha se ve la cara. Ahí donde le decía que están las quijadas, los labios, la nariz, las cejas, las pestañas, etcétera, están ahí en esa pequeña cara y van hacia arriba. Y vemos en la parte de arriba los hips y vemos ahí cómo desciende un poco. Recuerden que es hemisferio derecho e izquierdo. Entonces, ahí está una pierna, está una extensión de la pierna. Observe que la rodilla casi ni se ve. Y luego se convierte eso como en una línea, como si fuera una manguera, y encontramos las manos, encontramos los dedos. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos permite que esa información que recibimos ahí en la diadema la podemos aumentar, la podemos mejorar
en diferentes formas a través de nuestras prácticas, especialmente con la meditación. En esta lámina, siento decirles, yo sé que algunos de ustedes se miran al espejo y dicen, uy, qué tipo tan handsome, tan bien parecido, esta dama. Y dice, uy, qué bien, qué elegante, qué bonita soy yo. Siento decirles que así es como el cerebro nos ve. Esto es, en el mapa del cuerpo, es lo que se llama el homúnculo de Penfield, que es una de las formas en que el cuerpo percibe a la persona. Volvemos de nuevo, donde se resaltan esas partes del cuerpo que son las más importantes para él. Por eso, al principio, cuando puse la imagen de Buda, les dije que le pusieran cuidado a esos detalles. Mire cómo desde el momento en que se hizo ese trabajo intuitivo, tal vez científico en esa época a su manera, ahora en este momento se está comprobando. Sí, la postura de las manos son importantes. El mudra que usted use para la meditación es muy importante. La forma en que estén sus labios. Por eso le hablaba de la sonrisa. Démonos cuenta qué importancia tan grande le da el cerebro al maxilar inferior, al maxilar superior, a la lengua, a la nariz, a los ojos. Mire, la parte prácticamente del cráneo es pequeñita. Sin embargo, no hay el hombro, pero se ve la actitud tan grande de las manos. Ahora, esto no es exactamente igual para todas las personas, más o menos sigue ese patrón. Pero, por ejemplo, vamos a ver un italiano, las personas italianos que hablan y que hablan más con las manos, esas personas que para expresar una cosa tienen que estar moviendo las manos, eso es parte de ese área del cerebro que está activa o que se está más activando. Por eso siempre decimos que podemos cambiar toda nuestra estructura mental. Nosotros somos los únicos seres sobre el planeta que podemos cambiar toda nuestra estructura molecular con nuestra forma de pensar. Gracias a esto que llamamos la neuroplasticidad del cerebro. Y es parte de esto que les estoy hablando, que se llama el séptimo sentido, que es el de la propiocepción. Esto se estudia en una parte de nuestro cerebro que se llama la ínsula. La ínsula, ahí está, esta fue lo mejor que pude encontrar. Si usted levanta esas capas externas, recuerde que les hablaba de que todo comienza ya adentro, en la parte interna. Esa parte de la ínsula es muy importante y es muy importante en los procesos que nosotros trabajamos, porque en esa parte está lo que llamamos la detección de errores. Eso que llaman las personas el libre albedrío es una de las zonas donde se encuentra, donde se ha demostrado que cuando las personas bajo estos procesos de la maquinaria, de los aparatos que se usan para el estudio, se han demostrado que tienen actividad cuando hay algún tipo de situación relacionada con este tipo de cosas, el libre albedrío, el reconocimiento, cuando se habla de la toma de emociones. Importantísima la idea de quién soy yo. Esto es algo muy interesante porque cuando se comenzaron a hacer los primeros estudios y alguno de los neurocientíficos dijo, bueno, pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que decide? Entonces apareció la idea del yo. Bueno, ¿y quién es el yo? ¿Y quiénes son los otros? Eso está relacionado mucho con esta área del cerebro que llamamos la ínsula. Es una de las más conectadas, por ejemplo, la ínsula al corazón. Y esto es importantísimo porque después vamos a hablar de esas neuritas que fueron descubrimientos modernos, prácticamente estamos hablando de casi 20 años, que esto no se hablaba, no se conocía, cómo hay esa relación entre el corazón y el cerebro. En esto vemos algunas de las estructuras internas que les hablaba, que les mencionaba anteriormente. Entonces está algo que llamamos la corteza cingulada, que está ahí más o menos en color verde. Esta corteza tiene
parte anterior, parte superior, parte posterior, y está muy relacionada con la orientación bioespacial. ¿Qué sería eso bioespacial? ¿Cómo suena eso? Por ejemplo, estando nosotros aquí, vemos algo a la distancia y podemos calcular y decir, primero está el árbol, luego hacia allá hay un poste, y luego en la casa, y detrás de la casa, ya bien atrás, hay una montaña. Eso es parte de esa parte del cerebro, ahí es donde se trabaja, ahí es donde funciona, en esa corteza que llamamos cingulada. Bueno, que llamamos, no, ellos la llaman. También está involucrada en los procesos de cognición, en el proceso de aprendizaje y sobre todo en algo que llamamos la recuperación de la memoria. Está implicada también en lo que llamamos la planificación. La parte específica, la parte anterior, está muy relacionada con respuestas automáticas, está muy relacionadas con el sistema endocrino, con emociones. Por ejemplo, esas partes, vamos a decir que vamos caminando y de pronto ¡pum!, nos salte una culebra y usted salta. Esa parte, la amígdala, la secuestra la parte de la conciencia y hace que hayan mecanismos de respuesta del cuerpo inmediatos sin que lleguen a la parte de la conciencia, a la conciencia prefrontal. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me pongo a analizar, ¿esta es una serpiente venenosa? No, no parece, porque las que conocí, las que leí en libro, no, el cuerpo reacciona de inmediato. Se quita todo ese proceso mental y hay una reacción inmediata. Todo eso parte de estas áreas internas del cerebro que son muy importantes. Vemos también, por ejemplo, el hipotálamo, que es responsable de mantener ciertas funciones, como por ejemplo, ayuda con la regulación de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, esos ciclos, por ejemplo, que tenemos en el cuerpo donde interpretamos la sed, el hambre, el sueño, la presión arterial, ¿sí? El hipotálamo no es, o mejor, lo podemos ver como en el ejército, es como el comandante del sistema nervioso autónomo, como para darle un rango. Es parte del sistema también neuroendocrino y por lo tanto se considera que es esencial en la supervivencia, en la reproducción de los organismos. Es increíble que una región tan pequeña ejerce tanta influencia, y influencia muy grande, muy profunda, porque ahí lo vemos ahí, en la realidad es mucho más pequeño que eso. Eso explica por qué ante cambios emocionales como la tristeza, el enojo, sentimos también cambios viscerales. Sentimos, por ejemplo, taquicardia, sudoración. Y esto también es muy interesante, especialmente las personas que conocen y trabajan con la medicina china, por ejemplo, esa relación que hay entre emociones y la parte del cuerpo, ver cómo un pensamiento se convierte en una emoción y luego la emoción se somatiza en el cuerpo. Entonces, una persona, por ejemplo, que comienza a pensar en soledad, en amarguras, en tristezas, comienza a tener situaciones a nivel de pulmón, etcétera. Luego está el hipocampo, que es la zona más involucrada en la memoria, en emociones y en aprendizaje. Esto que llamamos el ejercicio consciente, en nuestro caso, la meditación. Aquí me cabe recordar algo que escuché de un gran maestro en la ciencia del yoga, que muchos conocieron, José Marcellinoli, decía que el yoga es la experiencia profunda de sí mismo. O sea que ya había la idea de que si realmente yo quiero tener cambios, tengo que llegar a la conclusión de esa experiencia, esa introspección, donde yo me doy cuenta de realmente qué soy yo, quién soy yo. Ahí está luego la amígdala. Esta es una que es más conocida. En esta zona profunda del cerebro también es el tamaño más o menos se acordarán de la forma de una almendra, es más o menos el tamaño de una almendra y se encarga o está involucrada en nuestras emociones. Se descubrió su importancia en 1984 en la Universidad de Nueva York. Luego descubrieron que es un
detector de alarmas. Recuérdense que la amígdala es parte de ese cerebro límbico o tal vez mucho más atrás, donde nosotros reaccionamos, la famosa fuga o lucha, esa decisión que teníamos que tomar rápidamente en segundos sin comenzar a analizar y decir, tengo que correr para salvar mi vida o tengo que luchar por la misma razón. Esa estaba relacionada con esta glándula, con la amígdala. Cuando la amígdala detecta o manda información a la corteza prefrontal, que es la del raciocinio, esta nos secuestra. Toma una decisión, actúa con los otros órganos profundos por su cuenta. Hay un detalle que es cuando se hipertrofia, quiere decir que aumenta su tamaño normal, la persona se vuelve irascible, se vuelve nerviosa. Esas personas muy estresadas. ¿Por qué razón? Porque es un tipo de persona donde activa continuamente la glándula. Dice, hoy es el lunes, está lloviendo, tengo que ir al trabajo, me tengo que encontrar con fulano, con sutano, con mi jefe. Inmediatamente la amígdala comienza a crear una reacción de miedo, de inseguridad, de temor, etcétera, y hace que este estrés tan continuo que vivimos, todo lo que tenemos a nivel exterior, las luces eléctricas, los electrodomésticos, los pitos de los carros, el ruido, la contaminación, hace que nuestro cuerpo tenga ese grado de estrés y hace que la amígdala tenga ese tamaño. Es interesante ver cómo la meditación fue uno de los puntos más importantes cuando comenzaron a darse en cuenta que si una persona comienza a meditar, y mire lo que dijeron, y de nuevo, son investigaciones, estudios, en 5 días de meditación se ha comprobado, por ejemplo, que la respiración consciente actúa sobre la amígdala y hace que ésta vaya cambiando de tamaño. Miren lo que podemos lograr solamente en 5 días, pero no es que medite hoy en el primer día y luego al 5.º día vuelvo y medito otros 2 minutos. No, es el trabajo continuo, bien hecho, en las condiciones adecuadas para que este resultado se vaya dando. Ahorita aquí hablamos de algo que decimos los 3 cerebros. Hace solamente pocos años que los investigadores encontraron células nerviosas en el corazón. Y esas células tenían las mismas características que las neuronas del cerebro. Y órganos como el aparato digestivo y el corazón tenían neuronas. Por lo cual, ahora se dice que pensamos con 3 cerebros. Cerebro, corazón, intestinos, de manera que la inteligencia no es exclusiva del cráneo. Reinventarse es tu segunda oportunidad, dice el doctor Mario Alonso Puy, también muy fácil de encontrar, otro de los neurólogos que tiene mucha actividad hacia el público, porque realmente cuando entramos a profundizar o a leer los trabajos escritos por las universidades sobre alguno de estos temas, la terminología, los elementos que muestran, etcétera, son muy difíciles de comprender, de entender. Ese es el trabajo que algunos neurocientíficos, como en este caso el doctor Puy, hace que sea más fácil de entender para los ciudadanos normales, por decirlo de alguna manera. Por esto tiene comprobación científica lo que decían los egipcios. Esta es una frase muy bonita y que cae muy bien con el tema, y es: te dimos el corazón para que recuerdes lo que tu mente olvidó. Te dimos el corazón para que recuerdes lo que tu mente olvidó. Las famosas corazonadas, ese deseo, y sobre todo de las madres, de llamar, no sé, tengo que averiguar en la casa porque presiento que está. ¿Eso lo hace con el cerebro? No, eso es algo que nos vamos dando cuenta que es parte de ese trabajo del corazón. Ahí se piensa y se siente de otra manera.
Entonces pasamos de la razón a ese sentimiento, a esa intuición. Es el sentir emoción o miedo, angustia o felicidad en el estómago. Es parte de ese trabajo neuronal que hay a nivel del estómago. Las famosas maripositas que sienten en el estómago cuando se está enamorado. Dice, es que lo veo y siento algo en mi estómago. Eso es parte de esto, es parte de esa comprobación. Esto podría ser un tema para charlas posteriores porque es un tema muy interesante, es muy profundo y hay mucho trabajo de la neurociencia con este tema porque realmente es algo nuevo, es como la niña de los ojos de muchos neurocientíficos en la actualidad. Como lo enseñaba en la medicina tradicional china y la medicina ayurveda de la India, se nos olvida, porque eso pasó con Descartes. De pronto, inicialmente la ciencia, especialmente los neurólogos, era importante la persona aquí del cuello para arriba, el corazón no importaba, el hígado menos, los riñones, era solamente el cerebro porque lo consideraban el rey de la creación. Y no, se fueron dando cuenta de que esto es una unidad y que como unidad cada parte hace su trabajo y se ha venido demostrando que increíblemente hay más actividad del corazón hacia el cerebro que del cerebro hacia el corazón. O sea que actualmente se demuestra de que la energía, el trabajo, ese pum, 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 que hace el latido del corazón, tiene que ver mucho con nuestra actividad cerebral. De hecho, se dice que el cerebro tiene que estar conectado con esas palpitaciones del corazón para encontrar conciencia de sí mismo. O si no, él sigue trabajando en lo que hablábamos anteriormente, ese mundo en el cual vive, que es propio para él, porque ninguno de ustedes se propone en este momento, todas sus cabezas posiblemente tienen pensamientos de otra naturaleza. Ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, y lo que se está diciendo se sale de ese plano actual de la realidad. Entonces, nos vamos dando cuenta de esa relación, y ahora se le ha agregado el estómago, especialmente con eso que llamamos la microbiota, algo que parecía que no tenía mucho sentido. Así de que pongamos atención ahora cuando tomamos antibióticos, porque estamos destruyendo esa parte tan importante de nuestro intestino, que es esa flora intestinal, esa microbiota que importa y que trabaja mucho a nivel de corazón y a nivel de cerebro. Y eso me vuelve a recordar, los invito para que volvamos de nuevo al yoga yoguismo y miremos eso que el doctor de la Ferrera hablaba del nervio vago, esa conexión tan importante que había a través de este nervio en el cuerpo. Aquí tenemos estos neurocientíficos que decía, por ejemplo, Antonio Damasio, más o menos de origen portugués, es un neurólogo que lo llaman el neurólogo de las emociones. 4.000 millones de años de historia para saber cómo se crean las emociones. Eso es algo que él escribe en uno de sus libros que se llama Sentir y Saber, el camino de la conciencia. Otro libro importante de él que pueden consultar, es fácil porque, bueno, él no es tan fácil, la verdad, porque él tiene mucha terminología, pero más o menos se abre hacia el público y trata de dar una versión más fácil de comprender para nosotros los simples humanos. El error de Descartes, que es otro de sus libros. Luego tengo ahí al lado a alguien que para muchos es muy controversial. Es un doctor de origen mexicano, Jacobo Greenberg. También es un neurofisiólogo. Escribió uno de los libros que es muy interesante, se lo recomiendo, que se llama, es un poco difícil de leer también por la terminología que usa, sobre los chamanes mexicanos. Y otro que escribió que se llama Las fases de la memoria. Es interesante cómo él trabajaba mucho en la práctica de la meditación, pero comenzando la meditación con una heterocepción. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Qué siente? Y no ignorar absolutamente nada de lo que pasa allá afuera,
sino es tratar de entender claramente dónde estoy, cómo estoy, la interocepción, en qué posición tengo mi cuerpo, para después de eso comenzar a trabajar en esos procesos mentales que llamaríamos superiores, por decirlo de alguna manera. Luego Discúlpame, aquí Bernardo, tenemos, perdón, disculpa que te interrumpa, pero sí, quedan como unos 9 minutos. ay, qué increíble, no pensé que hablara tanto. Ya decía mi esposa que yo hablo mucho. Cinco Bueno, vamos a minutos solo terminar. porque hay 30, comenzamos ya la clausura. 5 minutos solo. Ok, la doctora Nazaret Castellanos también es una neurocientífica española, muy dedicada al tema de la investigación y ha escrito libros también muy interesantes, uno de ellos La neurociencia del cuerpo, El espejo del cerebro. Bueno, en resumen, algunas personas pueden decir después de todo lo que hemos expuesto que todo esto ya lo conocían, que ya lo sabían dentro de la práctica mineraria de la meditación. Los beneficios de técnicas de respiración que nos ayudan a controlar las emociones, el flujo sanguíneo, la oxigenación del cuerpo, los beneficios para el cerebro, etcétera, etcétera. Posiblemente ya se conocían. Pero ¿qué dice la neurociencia sobre la meditación? Casi todos los estudios realizados han demostrado que a nivel cerebral la meditación puede mejorar la capacidad de aprendizaje, de memorización, de raciocinio, de estabilidad de la mente, del cuerpo y el físico. Hay otros estudios que podríamos enunciar en otro momento sobre cómo se beneficia la respiración, cómo la ciencia ha estudiado la respiración y cómo la neurociencia demuestra la diferencia entre respirar por la nariz, la boca, la fosa derecha, la izquierda, etc. Bueno, me disculpan si me pasé, no, nadie me dijo nada del tiempo. Me hubieran dicho antes, hubiera acelerado un poquito más. Agradezco mucho su atención, me queda la inquietud de que les haya sido útil esta información y que les haya motivado a investigar sobre esto si queremos realmente profundizar más en el tema de la meditación. Muchas gracias. Bernardo, discúlpame. Bernardo, mil En el gracias. chat, ya va, un momento, Beatriz, por favor. En el chat hay 2 preguntas. Una dice, ¿qué pasa con las personas que no tienen amígdalas? Hay una gran diferencia entre la amígdala cerebral y las amígdalas de la garganta. No sé si la Sí. persona se refiere a que no tiene amígdalas de la garganta. Estamos hablando de la amígdala, se llama también así. Es pequeñita, le digo, del tamaño de una nuez y está allá en el centro, en esa parte interna del cerebro. Gracias. Luego hay otra pregunta que dice, ¿conoce usted el libro Las 3 caras de la mente de Lee Brown? Todavía no he llegado ahí, pero me gustaría saber qué le motivó de ese libro, porque sería muy bueno compartir experiencias con otras personas sobre lo leído o lo aprendido en otros cursos, en otras técnicas, etcétera. Bueno, creo que llegó el momento de la despedida. El Muchísimas autor gracias del por último libro, toda su amabilidad, por toda su dedicación, por una excelente explicación. Bueno, les digo que Un este, gran tengo abrazo. entendido, está grabado, así es de que después pueden revisar y ahí están los libros que se mencionaron. Muchísimas gracias. Un gran Gracias a abrazo. todos ustedes. Nos quedamos en la sala porque ahorita vamos a disfrutar de